El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Cuando Jesucristo cura las enfermedades físicas, lo hace no solamente por un acto de misericordia, de compasión, de cercanía con los enfermos, sino como un signo de su misión espiritual, de la misión espiritual que Jesucristo vino a cumplir al mundo, que es curar las almas. Y por eso estas enfermedades de determinadas personas muy concretas tienen una aplicación universal a toda la humanidad, a todos nosotros. Así como hay una ceguera física, hay también una ceguera espiritual. Jesús cura a los ciegos, o una parálisis física y una parálisis espiritual, ese impedimento para recorrer el camino que nos conduce a la patria del cielo, o una sordera física, pero también hay una sordera espiritual, no escuchar la palabra de Dios, no vivir de manera conforme con la palabra de Dios, y así todas las enfermedades que Jesucristo va curando, aquellas personas enfermas que Jesucristo va curando, nos va mostrando como en una enseñanza. Una curación de Cristo es una enseñanza también. Nos va enseñando cómo Él va actuando en lo profundo de las almas contra las consecuencias del pecado. Y en el caso de la lepra también sucede lo mismo. En primer lugar, la lepra, que es esa enfermedad que en muchos casos era muy grave, muy contagiosa, deterioraba gravemente la salud. Una enfermedad que en los casos más graves incluso deformaba la imagen del hombre, la figura humana. Y en el caso de Israel en particular, además, tenía un componente extra que excluía de la comunidad. El leproso no podía participar de la asamblea de Israel, no podía participar del culto. Tenía que vivir alejado de la ciudad, fuera de las murallas de las ciudades. Y entonces un leproso experimentaba una dificultad muy grande. Cuando Jesucristo cura a estos leprosos, les hace un favor muy grande también, porque restaura su salud, porque restaura esa imagen humana y porque los habilita para reingresar a la comunidad de Israel, que para un israelita, por supuesto, era muy importante. Era como, si quisiéramos hacer una equivalencia un poco precaria tal vez, pero lo que hoy sería una excomunión, quedaban como excomulgados, ¿no? Fuera de la asamblea de Israel, por decirlo de alguna manera, por supuesto que no es lo mismo. Y entonces, frente a este gran favor que Jesucristo les hace, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, porque ya en el Antiguo Testamento una de las misiones que tenían los sacerdotes era constatar la curación, para así oficialmente reintegrar a la persona a la comunidad de Israel. Uno de los leprosos vuelve y le agradece a nuestro Señor. Le agradece porque advirtió el valor de lo que había recibido. Pero tener muy en cuenta que aquí sucede lo mismo que les decía recién. La lepra, siendo una enfermedad física de algunas personas determinadas, es una manera también que el Señor tiene de enseñarnos cómo combate otra lepra, que es la lepra del alma. Esa lepra del alma que en primer lugar, por ser una enfermedad, nos quita la salud. Es el pecado y las consecuencias del pecado, nos quitan la salud del alma.
nos quitan la armonía del alma, el orden, la concordia, y entonces nos va haciendo perder la salud. El pecado enferma las almas. Jesucristo restaura esa armonía perdida. Deforma la imagen, decía recién, y nosotros tenemos la imagen de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y el día de nuestro bautismo se nos imprimió esa imagen misteriosamente, invisible por supuesto, en lo profundo de nuestras almas. Y el pecado, ¿qué hace? Nos vuelve disímiles con respecto a Dios. Hace que, por así decirlo, no seamos reconocibles a los ojos de Dios. Nos va como corrompiendo, como desdibujando, opacando, diluyendo esa imagen. Y en tercer lugar, nos va separando, ¿no? Así como el leproso era excluido, el pecado nos excluye. No es porque Dios nos excluya, sino porque nosotros mismos al pecar nos autoexcluimos, ya sea en el pecado grave, por supuesto, y en el pecado venial, claro que en menor medida, pero siempre el pecado es una ofensa a Dios y es una cierta distancia, es poner distancia con respecto a Dios. Y entonces Jesucristo nos cura también el alma, nos devuelve la salud, restaura esa imagen, porque tenemos la semejanza con Dios. Los hijos son parecidos a los padres, hay una similitud. Nosotros somos parecidos a Dios espiritualmente, y Jesucristo trabaja siempre en nuestras almas para que esa semejanza sea cada vez más perfecta, con nuestras obras, con nuestra vida, y para que un día podamos, como verdaderos hijos de Dios, heredar la patria del cielo. Y por supuesto nos vuelve a incluir. El pecado nos separa de Dios, nos distancia de Dios. Jesucristo actúa en nuestros corazones para unirnos a Él, no solo para volvernos cada día más parecidos, sino para unirnos a Dios por la gracia, por la caridad, por el amor. Y entonces este milagro de la curación de los leprosos tiene este sentido espiritual, profundo, aplicable a todos, porque todos tenemos, como les decía al comienzo, en definitiva, alguna ceguera espiritual, alguna sordera espiritual, alguna parálisis espiritual, alguna lepra espiritual. El pecado siempre nos asedia, nos acecha para distanciarnos de Dios. ¿Qué sucede? En el medio de este evangelio me parece a mí está lo más importante. Y magistralmente, como lo presenta San Lucas, lo más importante parece para nosotros no tan importante, incluso lo podemos pasar un poco rápido, que es el momento de la curación. Según nos dice San Lucas, en el camino quedaron curados, nos dice así. Dice Jesús, vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino quedaron purificados. Se ve que la curación de esos leprosos no fue inmediatamente cuando Jesús dijo esas palabras, sino en el trayecto hacia el templo. Y San Lucas, con esto que podemos decir, bueno, es el momento en el cual fueron curados, lo importante es que fueron curados. Nos está diciendo algo muy profundo, a mi entender, que es en el camino quedaron purificados. Y tenemos que preguntarnos por la identidad de ese camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quedaron curados en el camino, que es una forma de decir quedaron curados en Cristo. Jesucristo es el camino. Están ahora sí en el camino. Como cuando uno va de un lugar a otro, está al costado del camino y para recorrer ese trayecto está en el camino. Bueno, en el camino quedaron curados, porque el camino es quien nos cura. Jesucristo es quien nos cura. Él como camino nos integra a sí mismo, nos hace recorrer no simplemente un trayecto, sino su propia persona, nos hace suyos. Si recordamos la otra curación también en este sentido muy importante, la del mendigo ciego que estaba al costado del camino, nos dice el texto. Y una vez que Jesucristo curó a ese hombre, dice, arrojó su manto y lo siguió por el camino. Es esa reintegración al camino, ¿no? Que en definitiva es Cristo y que por supuesto es la Iglesia, que es la única manera de ser purificado, estar en Cristo, estar en Él.
¿Qué sucede? Uno solo vuelve y agradece, y a nosotros la primera impresión que nos da esto, que es verdadera, que es así, es la gratitud, valorar la gratitud. Pero ¿qué es lo que pasaba de fondo? Y qué es lo que también a nosotros nos puede pasar después de haber sido curados. Porque podemos identificarnos con este leproso que vuelve, o a veces podemos identificarnos con los 9 que no volvieron. Todos fueron curados, pero no todos valoraron la curación. No todos se dieron cuenta del valor de la misericordia de Dios. Y esto es lo que pasa también porque nos está describiendo en el fondo cómo es la vida espiritual. Por una parte la curación, la reintegración, la recuperación de la gracia, la conversión. Y por otro lado, ¿qué hacemos una vez que hemos sido restaurados, redimidos, curados? ¿Qué hacemos cuando estamos en el camino? Y lo que el demonio nos sugiere cuando estamos en el camino es que no nos demos cuenta, que no nos importe demasiado, que no valoremos lo recibido, que no cuidemos ese tesoro de la misericordia de Dios. Eso creo que es lo que les pasa a aquellos 9 leprosos que fueron curados pero no volvieron. La acción de gracias es una manifestación valorativa de lo recibido. Cuando nosotros nos hacen un favor y decimos gracias, lo decimos y no debe ser de labios para afuera, sino con el corazón. Valoramos lo recibido. Y entonces este leproso que vuelve, que también nos representa a nosotros, por supuesto, no pertenecía al pueblo de Israel, era un samaritano, y sin embargo se dio cuenta de lo que había recibido, lo valoró y por eso lo agradeció, y por ese motivo Dios lo bendijo todavía con mayor plenitud, ¿no? Le dice al final: levántate y vete, tu fe te ha salvado. En la medida en que hay valoración de la misericordia, Dios nos da más todavía. Por eso pidámosle al Señor que, en primer lugar, atienda a nuestro clamor. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros, el primer paso. Que nos siga curando esa enfermedad, esa lepra espiritual, que nos siga restaurando, que nos siga introduciendo en Él, que es el camino, y que también nos ayude a valorar cada día lo recibido, estos dones que el Señor nos da cotidianamente, de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de vivir en su amistad. Pidamos humildemente esta gracia para que nuestro camino no concluya simplemente en el templo o en el templo de este mundo, sino que concluya sobre todo en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esta gracia. Que así sea.